Hola hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Hoy es martes, es curso bíblico de nuestra comunidad, la Iglesia Inmaculada Concepción, de nuestra comunidad de Durham, de acá de North Carolina. Siempre tenemos nuestro curso bíblico de 7 a 9. Nos reunimos, pero ahora lo estamos haciendo por este medio, por Facebook. Y hoy la iglesia, a través de Katiushka me ha invitado a compartir hoy con ustedes. La semana pasada lo hizo nuestro hermano Emilio Gamboa. Si hay alguien que está conectado, ponga amén para saber que ya estamos ahí. Voy a silenciar mi teléfono para que no suene. Si hay alguien más conectado, nos puede poner amén o buenas noches para dar unos minutos para iniciar con nuestro tema de hoy. Eres tú mismo. Si a alguien le gustaría comentar de el martes pasado, los que se empiecen a conectar, de nuestro hermano Emilio, de lo que nos habló. Bueno, quienes de mis hermanos ya están entrando, pongan su nombre, hermano o hermana, para darles un saludo. No me aparece quiénes son.
aparece todavía quiénes son, pero ya hay 4 hermanos que están conectando para ahorita unos minutos más para iniciar nuestro curso bíblico del día de hoy, martes, julio 21 del año 2020. No me aparece quiénes son. Igual si me escuchan y si no se escucha muy bien, igual déjenoslo saber. No sé por qué no me está apareciendo quiénes están conectándose. Ya tenemos 4 hermanos. ¿Te parece a ti? ¿Quiénes son? Dos conexiones, este y este. Todo más allá. Okay. Ya estoy diciendo nunca. Hola Paula, buenas noches. Vamos a esperar, Paula, que otros hermanos se conecten. ¿Sí se escucha? Paula, ¿sí se escucha y se ve la transmisión? Déjanos saber. Sí, dice Paula, sí se escucha. Vamos a esperar otros 2 minutos, otros 3. Vamos a esperar a quien más se conecta. Si no, vamos a tener que postergar nuestra plática de hoy. Gracias, Paula. Dice, se ve bien y se oye bien. Bien. Vamos a esperar, Paula, otros minutos, a menos que te desconectes. ¿Qué hora son? Hoy ya son 7:15. Pues vamos a esperar 2 minutos. Si no, vamos a tenerlo que dejar para después. Buenas tardes, comadre Carmen Guerra. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, creo que es mi comadre Mary, mi compadre Rafa. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso bíblico. Dos minutos y empezamos. ¿Ya quién se desconectó?
Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. En lo que otros hermanos se van conectando, si se quieren conectar ahorita o después lo pueden ver, háganlo. Vamos a hacerlo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por este día, Señor, que nos has permitido amanecer, de él parte vivirlo, ver este atardecer, disfrutar de este calor tan intenso, Señor, que hoy nos has mandado. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas aquellas personas que trabajan fuera, ¿verdad?, de casa, los que hacen el trabajo de construcción, los que cortan pasto, Señor, que tienen que estar, ¿verdad?, en este calor tan extremo, Señor. Bendícelos y ayúdalos. También te pedimos, Señor, por todas las personas que se encuentran en un hospital, luchando por su vida. Ayúdalos. Por todo el personal médico, por todas las personas que están alguna enfermedad igual en casa. Pedimos por las familias, pedimos por los que no tienen empleo, para que, Señor, tu luz brille, danos luz, danos paz, danos paciencia. María Santísima, intercede por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades. Ayúdanos a ser cada vez mejores seres humanos. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermano Gregorio Velázquez. Bienvenido. Dios lo bendiga. Bueno, hoy me toca a mí compartir con ustedes. Les vuelvo a reiterar. Somos el curso bíblico que se da en la Iglesia Inmaculada Concepción de nuestra comunidad de Durham, de acá de North Carolina. Hoy me corresponde a mí, mi nombre es Mónica Estrella. Hoy a través de Katiushka se me ha hecho esta invitación. Nosotros pues antes nos reuníamos, ahorita nos reunimos por este medio. Y pues vamos a hablar de un tema usando los que tengan su catecismo. Vamos a referirnos hoy en este día a una enseñanza, una catequesis a través del catecismo de la Iglesia Católica. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Yami, Yamilet. Dios los bendiga. Y si usted tiene su catecismo, hoy lo vamos a ocupar un poco o bastante, o si tiene un cuaderno o un lápiz, puede ir anotando los números y posteriormente usted lo leya más con calma en su casa. Pero vamos a leer el número, vamos a empezar con nuestro catecismo en el número 2471 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y el encabezado, y así es nuestro título del día, de esta noche, de este día, que es dar testimonio de la verdad. Ese es el título de hoy, dar testimonio de la verdad. Vuelvo a decir, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2471. Dice, ante Pilato, Cristo proclamaba que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Vamos a igual leer nuestra escritura ahorita en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso a partir del 37. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarlas sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, verso 16. Y vamos a iniciar. Buenas noches, hermano Alfonso Ramos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con este número y vamos a abrir nuestra escritura en el Evangelio de San Juan,
18, capítulo 18, verso 37. Nos dice: vamos a leer a partir de San Juan 18, verso 33, dice. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato replicó: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Hasta ahí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos lo que nos narra el Evangelio cuando Jesús ya fue enjuiciado por los sumos sacerdotes y posteriormente fue llevado ante Pilato. Y tiene, ¿verdad?, esta conversación, estas preguntas que Pilato le hace a Jesús. Y nos centramos, ¿verdad? Y nos vamos a centrar lo que dice el verso 37, cuando el mismo Jesús dice, y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Si nosotros hemos leído con atención los evangelios, vamos a descubrir, y hasta la actualidad, nunca va a haber una contradicción en las palabras, en las acciones, en los hechos de Jesús. Mismo Jesús le dice a Pilatos: yo nací para ser rey, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Porque mis mismos, dice, ejércitos, ellos vendrían y lucharían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Y, ¿verdad? Y vuelve Pilato a insistir, dice: entonces tú eres rey. Dice: pues para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Pero vamos a para ir ampliando lo que nos enseña hoy el catecismo. Vamos a abrir ahora, me gusta aquí cuando Jesús está hablando con estas personas que son los sumos sacerdotes, y nos vamos a ir al Evangelio de Marcos 14. Marcos 14, verso 55. Vamos a retroceder un poco de lo que ahorita leímos cuando Jesús habla con esta entrevista que tiene con Pilato. Y esta la tuvo antes ante el Sanedrín, con los sacerdotes, dice. En el verso 55 dice: los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no le encontraban. Eran muchos los que lo acusaban en falso, pero los testimonios no coincidían algunos. Levantándose,
dieron contra él este falso testimonio. Nosotros debemos decir: yo destruiré este santuario hecho por los hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Pero tampoco en este caso coincidían su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿No oyes de lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le pregunta de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir de entre las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó sus túnicas. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia que os parece a todos juzgaron que era reo de muerte. Hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vamos a ver cómo está Jesús ante estos sumos sacerdotes, ante el Sanedrín, y cómo buscaban la manera de que alguien diera un falso testimonio de Jesús para poderle injuriar y para poderle condenar a lo que al último se logró, ¿verdad?, su objetivo, que es matarlo, y de la forma de matarlo en la cruz. Pero la misma Escritura nos está diciendo que jamás encontraron algo que contradijera a Jesús. De hecho, los que daban testimonio y lo que ellos decían no era verdad. Y uno de ellos dice: yo oí decir que él dijo que tiraría este templo y lo construiría en 3 días. Y si se dan cuenta, no estaba diciendo una mentira, era una verdad, porque en su divinidad, Jesús en su divinidad lo podía hacer. Y el caso que al final este sumo sacerdote dice, rasga sus vestiduras y dice que está cometiendo una gran blasfemia. Y es cuando lo llevan, lo que leímos antes, que es cuando lo llevan ante Pilato. Porque como si ustedes recuerdan, ya venía la fiesta de los judíos, no podía haber derramamiento de sangre por parte de los judíos. Por eso lo llevaban ante Pilato para que lo condenara. Pero estas lecturas que acabamos de hacer es de lo que nos habla esta escritura y lo que leímos en el número del Catecismo de la Iglesia en el 2471. ¿Cómo debemos nosotros dar testimonio de la verdad? En un mundo que ahorita nos encontramos, que nos está tocando una generación de que las cosas verdaderas se dicen a medias, o las falsas se quieren poner como disfrazadas de verdaderas. ¿A qué me quiero un poco referir? Nosotros estamos viviendo en una generación donde la verdad quiere ser, la mentira y la falsedad quiere ser disfrazada de verdad. Y a eso vamos a ver un poco, y me voy a referir a algunos puntos, sin detallar mucho. Por ejemplo, decimos que el aborto es un derecho, que el matrimonio igualitario es un derecho. Decimos, ¿verdad?, que ahora los niños, si quieren cambiar de sexo, el niño quiere ser niña y la niña quiere ser niño, es un derecho. Todo, estamos viendo una generación donde todo tenemos derecho. Todo tenemos derecho, pero se nos está olvidando una cosa. Tenemos derecho a todo, pero no queremos tener deberes. No queremos tener nosotros responsabilidades. Y estamos disfrazando una falsedad como mentira.
Por eso Jesús fue de esta forma injuriado, le quisieron poner falsas palabras, falsos testimonios, pero Jesús se mantuvo firme. Jesús tomó, había en él paz, serenidad. Jesús no estaba viendo consecuencias, porque cuando uno dice algo verdadero y hay algo que te respalda, que es la verdad y la convicción, debe de haber paz y serenidad en nosotros. Porque si leemos detalladamente y las personas que se dedican a estudiar la Escritura, nunca van a decir que vieron a un Jesús nervioso, un Jesús contradiciéndose, un Jesús altanero. Él habló con paz y serenidad, porque estaba diciendo la verdad y la sigue diciendo la verdad. En el 2472 del Catecismo dice: el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones de que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en la palabra y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Y es lo que decía Jesús, dice: ustedes me vieron en las plazas, me vieron en las sinagogas, me vieron predicando. ¿Por qué no hicieron algo si yo estaba mintiendo o estaba diciendo algo que fuera en contra? Jesús se los dice. Y dice que cuando nosotros estamos defendiendo una verdad y cuando nosotros creemos en la verdad que nos dice Jesús a través del Evangelio y que hemos ido aprendiendo a través de la iglesia, del magisterio, no podemos tener contradicción y no debemos de estar pensando en las consecuencias. Debe de haber en nosotros paz y tranquilidad, porque nosotros, que aquí dice este número 2472, nos debe impulsar a ser testigos del Evangelio, testigos de lo que nosotros creemos, testigos de lo que nosotros defendemos. Eso es lo que nos debe de impulsar la palabra de Dios a través de los evangelios. El testimonio es transmitir de la fe en palabras y obras. Nosotros tenemos que transmitir una verdad en fe, en palabras y obras. Desgraciadamente, a lo mejor yo puedo hablar bien, no lo sé, puedo estar diciendo algo, pero mi obrar, mi testimonio es contradictorio a lo que yo estoy diciendo. Y en Jesús, lo que él hablaba, lo que él obraba, lo que él testificaba, todo era verdad. Nosotros estamos viviendo, como les decía, una época donde lo malo queremos disfrazarlo de bueno. Queremos más derechos y no queremos deberes. Queremos que se nos escuche, pero no queremos ser testigos, no queremos dar testimonio. No queremos defender la verdad. Preferimos, aunque sepamos que algo está mal, nosotros preferimos un aislamiento. Preferimos hacernos un lado. Buenas noches, hermano Emilio. Dios le bendiga. Hermana Claudia, Yoyis, Joana, buenas noches, Dios los bendiga. Y ahí mismo vamos a abrir
nuestra escritura en esos mismos números que nos da el catecismo. En Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Primera carta a Timoteo, es segunda carta, capítulo 1, verso 8. No te avergüences, pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, al contrario, soporta contigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice? Que no nos avergoncemos, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Eso lo está diciendo San Pablo, en una carta que le está mandando San Pablo a Timoteo. Dice que soporte, ¿verdad? Que no se avergüence. Nosotros a veces decimos, digo una mentira, pero es una mentira piadosa para no dañar, es una mentira para no perjudicar. Y al final, mentira chiquita, mentira grande es mentira. A veces la verdad no es lo que queremos escuchar, es dolorosa, nos puede acarrear problemas, nos puede acarrear conflictos con personas que no estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros profesamos. Pero si decimos que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tenemos que aprender a defender lo que creemos. Un ejemplo, una vez había un niño pequeño que sus padres estaban divorciándose. Estaban divorciándose, y a ese niño para poder que sus padres se divorciaran, lo llevaron ante el juez. Y entonces el niño fue manipulado, porque le preguntaron, oye, ¿es cierto que tu papá maltrata a tu mamá? ¿Es cierto que tu papá le pega a tu mamá? ¿Es cierto que a ustedes, a tus demás hermanos, les pega, los golpea? Y el niño dijo, sí, es cierto. Y entonces, cuando el juez escuchó eso, ¿qué hizo? Le dio carta de divorcio a estas personas, al hombre y a esta mujer. Y después, con el tiempo, él se dio cuenta, ¿verdad?, que había sido una verdad, pero una verdad manipulada. A veces nosotros, a través de una verdad, o la misma sociedad, a través de una verdad, podemos manipular. Como lo que les decía, sí tenemos derechos, pero hay que ver qué tipos de derechos, qué nos conviene. Tenemos derechos a ser respetados y a respetar a los demás. Tenemos derecho a llevar una vida digna, pero también a dar una vida digna a los demás. Tenemos un derecho a que nos ayuden, pero también tenemos derecho a ayudar. Tenemos derechos, pero tenemos que ser recíprocos. No nomás tengo derecho, pero como lo que les decía, no tengo deberes, no tengo responsabilidades. Como dicen, las feministas de ahora, tenemos, dice, derecho, dice, a abortar, tenemos derecho a esto. Sí tenemos derechos como mujeres, tenemos derecho a que nos cuiden, nos respeten, pero tenemos derecho a defender la vida desde la concepción, hermanas, como mujeres y hermanos varones. Desde ahí empieza, como mujeres, nuestro feminismo,
el saber respetar y cuidar la vida desde la concepción. No permitir que sea una verdad y que no la quieran disfrazar. Tenemos derecho a que la iglesia apruebe todo lo que nosotros queremos. Que la iglesia nos apruebe el aborto, que la iglesia nos apruebe el matrimonio igualitario, que la iglesia nos apruebe todo tipo de anticonceptivos. No me voy a meter todo detalladamente porque nos iríamos un mes o más. Tenemos, ¿verdad?, que derecho a que los padres hagan y abran la iglesia cuando nosotros queremos. Momento, le dijimos, tenemos derechos, pero tenemos obligaciones, pero sobre todo, algo que se nos está olvidando, tenemos que ser obedientes, flexibles, pensar, no dejar que nos alboroten, ¿verdad? En México dice, no dejar que el gallo vaya y alborote a las gallinas. Tenemos que aprender a saber qué es lo que estamos apoyando, qué es lo que estamos defendiendo, qué es lo que hay atrás de una verdad disfrazada o de una verdad que ellos quieren decir que es verdad, pero que es manipulada. Y eso viene empezando esto que yo leí, que en el numeral 2464 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de eso, el octavo mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y nosotros, entre nosotros mismos, ya no nos estamos viendo como el prójimo, como el próximo, sino estamos entrando a una sociedad a que yo ya no te veo, hermano, hermana, como mi prójimo, sino yo ya empiezo o me están enseñando a ver qué puedo sacar o qué pueden sacar de mí para beneficio. Y dice, no dar falso testimonio. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad. Está en el 2434 del Catecismo. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigos de su Dios, que es y que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo o comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza. Esto es lo que sucede cuando nosotros damos falso testimonio de nuestro prójimo y que, como nos dice, este precepto es moral y deriva de la vocación de un pueblo santo a ser testigos de Dios, que es y que quiere la verdad. Cuando nosotros hacemos cosas contrarias a la verdad, al difamar a alguien, ¿verdad? Hay personas que algunas están en la cárcel por una mentira, por una difamación, y les ha pasado lo que leíamos con Jesús. Se aparecen falsas personas, falsos testigos, para poderlos condenar y para poderlos que estén un buen tiempo en la cárcel. Entonces, a veces nosotros eso hemos ocasionado y eso va, dice, en contra de lo que es la verdad, que porque Dios es verdad y Él quiere la verdad.
Entonces dice que mediante nuestras palabras o acciones y un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, no, son infidelidades básicas frente a Dios. Nosotros mismos a veces rechazamos decir la verdad en palabras o hacer acciones, y a veces hacemos ese rechazo a comprometernos con una rectitud moral. Y ahí mismo nos lo dice, son infidelidades básicas frente a Dios, y en ese sentido socavan las bases de la alianza. Nosotros a veces por guardar una amistad, dicen en México un compadrazgo, o por beneficiarme en algo, yo incurro o voy a una mentira, a una falsedad, y en ese momento hasta pierdo lo que yo había aprendido mejor de mi casa, mi moralidad. El que nuestros padres, no sé ahora los de ahorita, luego que estamos haciendo una generación un poco muy distinta, nuestros padres nos enseñaban muchos valores. Nos decían, yo me acuerdo cuando mis hermanos se peleaban en la escuela y llegaban con el ojo ahí morado y llegaban chillando, y mi mamá les decía, ¿qué te pasó? No, que fulano me pegó, y mi mamá, antes de ir a reclamar, mi mamá les preguntaba, ¿y tú qué le hiciste para que te pegara? Y no, pues que nada, yo no, le decía a mis hermanos, yo no hice nada, yo estaba bien y me pegó. Y mi mamá decía, si yo voy, investigo que tú también hiciste algo para ganártelo, yo también cuando regresemos, también yo te voy a dar una tunda. Si entonces me tienes que decir por qué te pegó. Y ahí es donde ya salía la verdad. Y mi mamá decía, si mi mamá consentía que había hecho uno de mis hermanos mal, en lugar de, mi mamá iba y tomaba a uno de mis hermanos que había hecho algo, iba y tocaba la casa de la vecina o de aquella persona, y mi mamá hacía que la situación se arreglara, y si mi hermano había faltado, hacía que mi hermano pidiera disculpas. A veces para nosotros puede ser un acto vergonzoso, pero al final es algo que nos va formando con el tiempo. Porque si mi mamá se hubiera alborotado, hubiera hecho sin investigar, hubiera ido a reclamar, a gritonear a aquellas personas, en lugar de ver un reflejo positivo en mi mamá, una acción positiva, nosotros igual no íbamos a creernos de que podíamos hacer, al fin que mi mamá no va a investigar. O sea, podíamos ocupar a veces una verdad y ponerle un trasfondo y hacer una mentira, hacer la verdad. Y eso hacía mi mamá. Y que gracias a Dios se lo agradezco mucho. Y dice que quien hacemos, ¿verdad?, a veces cosas así, estamos haciendo una infidelidad básica frente a Dios. O sea, estamos haciendo algo por muy pequeño que a Dios en su totalidad no le agrada. No podemos pisotear a alguien o pasar por alto algo para beneficiarnos primero nosotros y a lo mejor beneficiar a otras personas. Es muy triste lo que a veces pasa en nuestros países, que no tendríamos países en extremada pobreza si nuestros líderes se dedicaran a ¿cómo se llama? No, está mala palabra, pero a distribuir el dinero en las cosas que ellos al principio se comprometieron. Uno de los grandes factores que yo he visto para una pobreza de un país es la falta de educación, el no invertir en educación.
cuando un país no invierte en educación, tristemente se empiezan a incurrir esas personas en crímenes y a temprana edad, hasta niños, a robos, a mentir. ¿Por qué? Porque no hay una inversión en la educación. Decía un sacerdote, el padre Jorge Luis Arazúa, que a veces lo veo, dice, ponía una entrevista que le hicieron a una diputada que se llama Lili Telles. Dice Lili Telles, dice, nosotros lo que yo les vengo hablando, Lili Telles es una periodista católica, y Lili Telles decía, dice, hacemos escándalo de cosas que ahorita no necesitamos. Y ella dice, hacemos escándalo de que, lo que dicen, que se apruebe en todo el mundo, en todo el país de México se apruebe el aborto, que se apruebe los matrimonios igualitarios, que a los niños desde los 8 años se les dé la libertad de elegir, que se les pronuncie de la idea de género. Dice Lili Telles, eso no es una prioridad. Dice, no es la prioridad para un niño, para una nación, es la educación, es el enseñarle los valores, no enseñarle a que nada más tiene derechos y no tiene deberes. Un niño, dice, tiene el deber y el derecho a recibir una educación, tanto en casa como en la escuela. Tiene derecho a ser formado educativamente. Antiguamente no había, dice, supuestamente no había las posibilidades, pero había personas, dice Lili Telles, con más moral, con más valores familiares. Dice, ahora tenemos una ampliación de tecnología, dice, y hay menos valores y hay más derechos supuestos que nosotros exigimos, sin tener deberes. Eso decía la periodista Lili Telles y lo publicaba el padre Jorge Luis Arazúa. Y es lo que nos dice el catecismo, y es lo que nos viene enseñando desde siempre Dios, desde el Antiguo Testamento y Jesús con los evangelios. No podemos disfrazar una mentira de verdad. Por eso lo que vimos, y vamos ahorita a volver a leer en el Evangelio de San Juan 18, okay. Como le dice Jesús ante Pilato, ante las preguntas, en el 37. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Para dar, quien pueda y le guste remarcar su Biblia, dice, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y por eso Pilato le replica, dice, y le pregunta, ¿qué es la verdad? Y hasta ahí se queda. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué dice Jesús? Para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Nosotros, hermanos, hermanas, Dios nos ha dado el gran regalo de la vida. A lo mejor no tuvimos una gran formación de profesional universitaria, pero a lo mejor nuestros padres nos pudieron dar una buena formación moral. Nos pudieron enseñar lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Igual mi mamá decía, y todavía a la fecha ella dice, cuando íbamos a casa de alguien que nos invitaba, decía mi mamá, si usted ve ahí una moneda, un juguete, es de ahí, no es de usted, aunque le guste. Mi mamá no permitía que nosotros lleváramos cosas que no fueran de nosotros, por muy pobres que fuéramos. No lo permitía. Y mi mamá, cuando nos veía algo que no era de nosotros, preguntaba. No, pues me lo regaló. ¿Y quién te lo regaló? ¿Y por qué te lo regaló? Y vamos y preguntaba. Y mi mamá nos llevaba y preguntaba. Hacía que preguntaba al niño, a la persona, que tú se lo regalaste. ¿Y por qué se lo regalaste? Mi mamá era así. Ay, déjalo. Mi mamá era así. Ella preguntaba. Y entonces decía, a lo mejor no nos pudieron dar una gran formación académica, pero sí nos dieron un tesoro de la moral, de saber decir, como dice Jesús, sí, y decir no cuando es no, y sobre todo no permitir que una mentira sea disfrazada de verdad. Yo sé que a muchos no les gusta esto que uno dice, pero no hagamos nada por quedar bien con alguien, no mintamos, no hay mentiras piadosas. Puede a lo mejor esa persona salir perjudicada o algo, pero si nosotros tenemos que decir la verdad, hay que dar testimonio de la verdad, hablar con verdad. Y en el número 2473 del Catecismo dice, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que lleva hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dada llegar a Dios. Vean, y esto nosotros tenemos una gran riqueza en la iglesia, de hombres y mujeres que han muerto martirizados. ¿Por qué? Por dar testimonio de la verdad y de la fe y de la doctrina cristiana católica. Y entre uno de ellos está, yo lo mencionaba el sábado pasado, está, que me gusta mucho, Santo Tomás Moro. Cuando el rey quería divorciarse para volverse a casar y consultó, les decía Santo Tomás Moro, él dijo, no puede divorciarse y volverse a casar porque esa persona es su legítima esposa. Y el mismo rey le dice, pero tú te casaste, y le dice, pero yo quedé viudo. Y un viudo se puede volver a casar. Y, por ejemplo, les digo, lean la vida de los santos. ¿Y qué hizo el rey? Lo mandó a decapitar. ¿Y qué hizo ahí Santo Tomás Moro? Él defendió una verdad, defendió la doctrina cristiana católica que nos enseña la iglesia. Ahora nosotros queremos ser mártires, pero defendiendo mentiras. Ay, pobrecito, pobrecita, lo golpearon, lo acribillaron porque estaba haciendo un rosario afuera de una clínica abortista y lo tuvieron que llevar a la cárcel por hacer desorden. ¿Ustedes creen que eso es un delito? El orar y pedir por la vida, que se respete desde la concepción. En México es triste cuando